¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les doy una cordial bienvenida a su canal Estudiando el Verbo. Qué bueno que está con nosotros en esta hora porque queremos abrir la palabra de Dios. Estamos ya en la lección número 4 titulada La esperanza del Antiguo Testamento para el 22 de octubre del año 2022. Y como dije es la esperanza del Antiguo Testamento. Y estamos estudiando la lección de escuela sabática, la vida eterna, la muerte y la esperanza futura, el estado de los muertos. Antes de abrir la palabra de Dios, quiero invitarlos para que tengamos una palabra de oración. Así que les invito ahí, donde están, a cerrar sus ojos e inclinar su rostro en señal de reverencia a nuestro Padre eterno, porque para Él es toda la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, oh Señor, en esta hora, porque nos das esa oportunidad de elevar esta oración hasta tu trono celestial, para acercarnos con seguridad y obtener tu justicia, tu gracia y tu misericordia. Nos vamos acercando con toda confianza, Señor, hasta tu trono celestial en esta hora, para pedirte, oh Señor, que nos habilites con poder. Vamos a estudiar esta lección, la lección número 4, la esperanza en el Nuevo Testamento. Queremos suplicarte que tu Espíritu Santo nos dirija, nos habilite y nos enseñe cada una de las cosas más importantes de esta lección. Perdona nuestros pecados, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos y te lo agradecemos todo. Amén, amén. Vamos rápidamente al versículo de memoria que se encuentra en Hebreos capítulo 11, en el capítulo de los héroes de la fe, versículos 17 y 19. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el libro de libros, la Biblia? Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Interesante esta cita para los que defienden la doctrina de la inmortalidad del alma. Sí, sin duda parecerá increíble, ¿verdad? Esta cita, sin duda, es poderosa, porque Dios es poderoso, dice la palabra de Dios, para levantar aún de entre los muertos, que por fe mueren en Cristo Jesús. Fe, mueren en Cristo Jesús. Y esa era la esperanza, esa era la confianza que tenía Abraham, ¿sí?, al ofrecer su único hijo, el hijo de la promesa, a Dios. Vamos a la introducción de esta lección, estimados amigos y hermanos. En el trimestre pasado hablamos también de la esperanza, no como un concepto, sino como una fuente que se encuentra en Dios, en Cristo Jesús. De acuerdo como dice la Biblia allí, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5, versículo 5. Miren lo que dice. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y en tiempos de crisis, la esperanza que necesitamos no es un deseo de generación propia, sino una confianza y fe sólida en las promesas de Dios. La muerte, estimados hermanos y amigos, es deprimente, fría y antinatural. Roba certeza y significado a la vida y rompe abruptamente las relaciones. Morir no tiene sentido. Como humanos nunca estuvimos destinados a morir. Solo por el pecado morimos. Sin embargo, en el jardín del Edén, en medio de las tinieblas y la desesperación, Dios introdujo la esperanza, ahí en el capítulo 3 del libro de Génesis. La esperanza brilla donde no hay esperanza, como la luna y las estrellas aportan luz en la oscuridad. Esa esperanza comenzó cuando Dios buscó a Adán y a Eva, ahí en Génesis 3:9, y les anunció que enviaría a la simiente prometida para derrotar a Satanás, Génesis 3:15. La esperanza es un regalo de Dios mismo en Cristo Jesús para nosotros. Eva pensó que su hijo primogénito sería ese Salvador, Génesis 4:1,
pero únicamente el Mesías, Jesucristo, nuestro Salvador, vencería a la muerte. La iglesia del Antiguo Testamento, Hechos 7:8, vivía de esta esperanza y anhelaba la venida del Mesías y el establecimiento de su reino. La esperanza de la resurrección ya es sólida en el Antiguo Testamento y comienza con Job y culmina con Daniel, y entre ellos varios autores dan testimonio de ella. Repasemos brevemente los principales pasajes relacionados con la esperanza de la resurrección en el Antiguo Testamento. De antemano, podemos afirmar aquí y ahora que así como existe la muerte física, también existe la muerte espiritual, dice nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, ahí en Lucas 9:60. Los saduceos contemporáneos de Jesús no creían que hubiera resurrección, Mateo 22:23. Pero Jesús respondió diciendo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Esto es, este pensamiento de Jesús, esta palabra del Señor, va para todos aquellos que creen en la inmortalidad del alma. Dios es poderoso. Para ello, lo único que se nos pide como requisito o condición que tengamos fe. Si Dios tiene poder para crear, ¿por qué no ha de tener poder para resucitar? Además, ¿qué enseña el Antiguo Testamento, las Escrituras, con respecto al tema de la resurrección? Número 1, enseña que vamos a ver al Redentor cara a cara. Y nos enseña también que vamos a ser rescatados del sepulcro. Número 3, sostenido en la vida, levantado en la muerte, así como dice Salmos 71. Y nos enseña también que la vida eterna, ¿sí?, existe, pues es una promesa, una de las promesas más importantes de Dios para todos aquellos que están en Cristo. Pero también nos enseña para aquellos que dudan, para aquellos que se rebelan contra Dios, que existe una segunda muerte. Número 5, vamos a ver lo que enseña la Biblia acerca de la resurrección de justos e injustos, de acuerdo a lo que dice Daniel 12. Vamos a ver el primer punto, estimados amigos y hermanos, ver al Redentor. Para ello quiero invitarles a que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Job, al capítulo 19, versículo 26. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? También sé que he de contemplar a Dios aun cuando el sepulcro destruya mi cuerpo. Interesante, ¿no? Interesante sobre todo para aquellos que creen en la doctrina de la inmortalidad del alma. Esta doctrina sin duda es una doctrina satánica, ¿verdad? Satanás ahí en el libro de Génesis, capítulo 3, le dijo a Eva: no moriráis, seráis como Dios, contrario, seréis como Dios. Y de ahí se deriva toda esa doctrina. Pero la palabra de Dios es poderosa, es como una espada que, dice el apóstol Pablo, penetra hasta el tuétano. Es una espada de 2 filos. Así que la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Dice, también dice que he de contemplar a Dios. Esta es la fe del patriarca, ¿verdad? Job. Sí, aun cuando el sepulcro destruya mi cuerpo. Si Job, su fe era de ese tamaño, aun cuando él solamente conocía a Dios de oídas, ¿cómo debería ser nuestra fe? ¿Sí? Que tenemos ya la palabra de Dios escrita. ¿Cómo debería ser? Job, lleno de profundo dolor a causa del injusto sufrimiento que estaba padeciendo, anhelaba la muerte. Job 3:11-13. Pero sabía que ese no era su último destino. Retenía su fe en Dios, conocía a su Redentor y estaba seguro de que al final triunfará sobre la muerte. Quiero invitarles para que vayamos nuevamente al capítulo 19, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará del polvo. ¿Qué significa esto, estimados amigos y hermanos? Job sabía que aunque su cuerpo se desearía al morir, o se deshacería al morir, sería resucitado corporalmente. Si nosotros checamos o leemos nuevamente el versículo 26, vemos la confianza que tenía en Dios. Deseaba fervientemente
que llegase el momento de ver a su Redentor cara a cara. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Ese anhelo me consume las entrañas, dice ahí en el versículo 27. Vamos a leerlo rápidamente. Dice, yo mismo seré quien lo vea y lo veré con mis propios ojos, aun cuando por dentro ya estoy desfalleciendo. Vamos al punto número 2, estimados hermanos y amigos. Rescatado del sepulcro. Rescatado del sepulcro. Quiero invitarlos para que vayamos rápidamente al libro de Salmos, capítulo 49, versículo 19. ¿Qué dice la palabra de Dios? Un día irán a reunirse con sus antepasados y nunca más volverán a ver la luz. Vamos al versículo 15. Pero a mí, Dios me rescatará, Dios me librará del poder del sepulcro. El salmista estaba también consciente del poder de Dios, de lo maravilloso de Dios. Los necios confían en sus posesiones o en su fama. Versículo 6 y 18 dice, cuando los que confían en sus riquezas se jactan de muchas posesiones, al hablar de por qué temeré, en el versículo 5, ¿por qué habré de temer en los días aciagos, cuando la maldad de mis opresores me rodea? Es decir, hablando de sus enemigos. Se piensa que podrán disfrutar eternamente de ellas. Sin embargo, versículo 11, el sepulcro los despojará de todo cuanto tienen. Así como nacemos, así nos vamos al sepulcro. Al no confiar en Dios, nada ni nadie puede redimirles y darles vida después de la muerte. Versículos 7 al 9. Son semejantes a las bestias sin entendimiento. Versículo 20. Aunque ricos, los mortales no entienden lo mismo que las bestias. Un día perecen. ¿Sí? Esto, si lo consideramos paralelamente a lo que dice Eclesiastés 9:5, porque los que estamos vivos sabremos que habemos de morir, pero los muertos ya nada saben. Su odio, su amor, sus sentimientos ya no tienen más paga debajo del sol. Los sabios por su parte saben que el sepulcro será también su destino. Versículo 10. Pero a diferencia de los necios, saben que tienen un redentor que los rescatará de las garras del sepulcro. Versículo 15. La seguridad de un futuro más allá de la muerte nos hace ver esta vida desde una perspectiva que nos ayuda a vivir sin temor, aun cuando los problemas nos rodeen. Versículo 5. ¿Sí? Al hablar de esperanza, sin duda, hablamos también del futuro que nos espera, ¿verdad? De acuerdo a cómo estemos viviendo nuestra vida, si es en armonía con Dios o es en armonía con el mundo. Vamos al punto número 3. Sostenido en la vida, levantado en la muerte. Quiero invitarles para que vayamos al libro de Salmos, al capítulo 71, versículo 20. Estamos utilizando la Biblia, así que les invito para que tomen sus Biblias. ¿Sí? El hecho de que abramos la Biblia nos ayuda a tener más agilidad, ¿sí? En nuestra mente, nos ayuda a identificar dónde están las citas más importantes que tiene Dios para nosotros. Me has hecho ver muchas angustias y males, dice Salmo 71:20, pero volverás a darme vida y volverás a levantarme de los abismos de la tierra. Recuerden que estamos viendo la esperanza en el Antiguo Testamento. Muchos piensan que todos los personajes de la Biblia, del Antiguo Testamento, no tenían la misma esperanza que los que conocieron cara a cara a nuestro Salvador. No, ya Dios, ya el Padre, presentaba a Jesucristo, ¿sí? Como una esperanza misma de lo que habría de venir al final de los tiempos. ¿Cómo vivir sin temor en medio de los problemas? Sería una de las preguntas que tendríamos que hacernos en este punto, siendo consciente de que Dios me ha sostenido aún antes de nacer. Versículo 6. Él me enseñó en mi juventud. Versículo 17. Dios es ahora mi roca y mi fortaleza. ¿Esa es realmente tu pensamiento acerca de Dios? Espero que sí. Vamos a leer el versículo 3 de el capítulo 71
del libro de Salmos. Sé para mí una roca de refugio en donde siempre pueda resguardarme. Solo tú puedes decretar mi salvación, porque tú eres, ¿mi qué? Mi roca y mi fortaleza. Dios es nuestra roca y nuestra fortaleza. Versículo 9, no me desamparará en mi ancianidad, es decir, cuando llegue yo a viejo, cuando esté entrado en años. Dice, en mi angustia, versículo 20, y aún en mi muerte, Dios me dará vida y me levantará del abismo. Estamos presentando citas donde Dios presenta la esperanza como un don precioso que nos da a cada uno de los que creemos, ¿sí? En el Señor. No solamente los personajes del Nuevo Testamento tenían toda la esperanza cifrada en Cristo, sino también los personajes del Antiguo Testamento. Independientemente de nuestra edad o de las circunstancias que nos rodeen, nuestra esperanza no se encuentra en esta vida, sino en la vida venidera, es decir, en el futuro que nos espera. Nos espera una vida eterna con Jesús después de que Él nos resucite. Ahora vamos al último punto de esta lección, bueno, al penúltimo punto de esta lección. Vida eterna y segunda muerte. ¿Qué es lo que prefieres? ¿Vida eterna o segunda muerte? Para ello, quiero invitarles para que conozcamos la cita que hace referencia a esta pregunta. Isaías 26, 14 y 19. Isaías 26, 14 y 19. ¿Qué dice la palabra de Dios? 14 y 19. Ellos están muertos, no tienen vida, murieron y no volverán a vivir, porque tú los castigaste y borraste su recuerdo. Versículo 19. Pero tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida. Los que ahora habitan en el polvo se despertarán y cantarán alegría, porque tú eres como un rocío de luces y la tierra dará luz a sus muertos. Cuando dice aquí la palabra los que ahora habitan en el polvo, se refiere a los que están muertos, que están en el sepulcro. La resurrección de vida en Juan 5:29, aunque todos resucitaremos, no todos viviremos eternamente. Ah, caray, vamos a ver esa cita. Vamos a ver rápidamente esa cita. No hay que perder de vista lo que dice Isaías 26, 14 y 19. Vamos rápidamente al libro de Juan, al Evangelio del apóstol Juan. En el capítulo 5, versículo 29, ¿qué dice la palabra de Dios? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, dice Cristo Jesús. ¿Tenía autoridad el Hijo de Dios para decir esto? Claro que la tenía. Entonces, aunque todos resucitemos, no todos viviremos eternamente. Unos resucitaremos para vida y otros resucitaremos para muerte. Los que resucitaremos para vida será en la segunda venida de Cristo Jesús. Y los que resuciten para muerte eterna será después del milenio, como dice el libro de Apocalipsis. Vamos rápidamente al capítulo para que en el capítulo 20, miren lo que dice a partir del versículo 1. Vi entonces que un ángel descendía del cielo, llevaba en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Apresó al dragón, que es la serpiente antigua, y que también el diablo y Satanás, y lo ató durante 1000 años. Luego lo arrojó al abismo y lo encerró y selló la puerta para que no volviera a engañar a las naciones hasta al cabo de 1000 años. Después de esto es necesario que se suelte por un poco tiempo. Entonces unos tronos, y sobre ellos estaban sentados los que recibieron la autoridad para juzgar. También vi las almas de los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús por la palabra de Dios. Ellos son los que nunca adoraron a la bestia ni a su imagen, ni aceptaron jamás llevar su marca en la frente ni en las manos. Y estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esto se encuentra entonces en el versículo 4 del capítulo 20 de Apocalipsis. Dice, esta es la primera resurrección, pero los otros muertos, dice el versículo 5, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, versículo 6. Entonces, los que resucitaron
en la segunda venida de Jesús, recibirán la inmortalidad y vivirán para siempre. Nadie necesita dejar de existir. Todo aquel que acepta a Jesús como Salvador vivirá para siempre. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué promesa tan hermosa tenemos usted y yo, que tenemos toda la fe y la esperanza en Cristo Jesús. Ahora, los que no aceptaron, los que se rebelaron contra Cristo, los que dejaron de lado su justicia, sufrirán la segunda muerte en el lago de fuego, dejarán de existir, ya no resucitarán. Yo te invito para que creas en Jesús. Tu vida eterna depende de ello. Vamos ahora sí, estimados amigos y hermanos, a ver más acerca de aquellos que resucitarán, unos para vida y otros para muerte eterna. Pero ahora vamos a verlo ahí en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Daniel, una disculpa por el ruido que hacen mis animalitos. Siempre que escuchan que estoy hablando se vuelven locos, ¿verdad? Pero pues tenemos que tener igual paciencia con ellos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Muchos de los que duermen en el polvo, es decir, de los que están en el sepulcro de la tierra, serán despertados. Está hablando de los muertos, los que están en el sepulcro. Y está hablando de los justos e injustos. Pero dice, serán despertados, es decir, serán resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Interesante este pasaje de Daniel 12:2. En la segunda venida, más bien, muchos serán despertados. En la segunda venida de Jesús, todos los justos resucitarán para recibir la inmortalidad, ¿verdad? En la segunda venida de Jesús, todos los justos resucitarán para recibir la inmortalidad. ¿Por qué es importante saber eso? Vamos a la palabra de Dios rápidamente. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. Son citas que ya dice, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 14 al 16. Repito, son citas que ya hemos leído en diferentes ocasiones y que ya no nos deben de tomar por sorpresa, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 4, versículos del 14 al 16. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él, es decir, resucitará a los que murieron con Jesús, a los que murieron en él. Todos los personajes del Antiguo Testamento, todo el pueblo de Israel, todos los judíos que creyeron en las promesas y los que aguardaron con esperanza que se cumpliera esta promesa, van a ser resucitados. ¿Sí? ¿Por qué no todos? En la segunda venida de Jesús, todos los justos resucitarán para recibir la inmortalidad. Ya vimos, ¿verdad? Y en 1 Corintios 15, 52 y en 1 de Tesalonicenses 4, del 14 al 16. Leamos el versículo 15. Le decimos esto como una enseñanza del Señor, es decir, una enseñanza que recibieron directamente, o que recibió el apóstol Pablo directamente de Jesús. Dice, nosotros los que vivamos, los que habremos quedado, esa era su esperanza de Pablo, hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo. Y aquí es importante señalar que va a descender del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No es el punto aquí la forma en cómo va a descender Jesús. Solamente les puedo adelantar que Jesús solamente descenderá del cielo, pero no estará aquí en la tierra. ¿Por qué digo esto? El versículo 17 nos aclara. Dice, luego nosotros los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Es decir,
Jesús no descenderá hasta la tierra, sino desde las nubes de los cielos, ¿sí? Los que hayamos muerto en Cristo y los que aún vivamos y pusimos nuestra confianza, nuestra esperanza en Cristo Jesús, seremos arrebatados juntamente con los ya muertos, y estaremos en las nubes de los cielos y estaremos para siempre con el Señor, dice aquí. Y así estaremos con el Señor siempre, dice la palabra de Dios. Nada dice de la resurrección de los injustos hasta después del milenio. Ya leímos la cita que se encuentra en Apocalipsis 25. Esto lo digo porque los defensores de la doctrina de la inmortalidad del alma se confunden muchas veces porque desconocen que Jesús vendrá por segunda vez y que no bajará a la tierra, sino que lo veremos descender hasta las nubes y seremos arrebatados para estar con Él para siempre, ¿sí? Es decir, Jesús no bajará a la tierra. ¿Por qué es importante hacer énfasis en esto? Porque sin duda Satanás va a tratar de falsificar la segunda venida de Jesús y engañar a muchos. Y va a andar por la tierra diciendo: yo soy el Cristo, arrepiéntanse, y va a engañar a muchos. Les va a presentar falsas doctrinas. Les va a decir, no es necesario que guardes el sábado, no es necesario que ahorita te arrepientas, ¿sí? Te voy a dar otra oportunidad. De esta forma muchos, incluye a todos los justos y a un pequeño grupo de injustos. ¿Cuál es ese grupo? Según Apocalipsis 1:7, son los que le traspasaron, es decir, ¿quiénes van a resucitar de los injustos? Aquellos que le traspasaron. Ver también Zacarías 12:10 y Marcos 14:62. Los que se burlaron de él, los que se mofaron en la agonía de Cristo moribundo, y los oponentes más violentos de su verdad y su pueblo son resucitados para contemplarlo en su gloria y ver el honor conferido a los fieles y obedientes. Entonces, vamos a ver rápidamente esta cita que se encuentra en Marcos 14:52. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? 14:62, no 52, 62. Jesús le respondió: yo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso y venir en las nubes del cielo. Aquí nuevamente dice venir en las nubes del cielo. Vamos a contemplar, ¿sí?, este hecho, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 1:7, ¿verdad? Miren, ya vienen las nubes y todos le verán, aun los que lo traspasaron. Es decir, no solamente los justos resucitarán, sino los que le traspasaron lo van a ver. ¿Cuál es el propósito? De que ellos vean su gloria y el honor que el Padre le ha conferido para honra y gloria de Él. Vamos a terminar esta lección, hermanos. Ya nos extendimos poco más de 10 minutos, ¿verdad? Pero es importante resaltar estos puntos porque muchos veo que en la lección pasada sí se quedaron con muchas dudas, sobre todo los que defienden la doctrina de la inmortalidad del alma. Quiero terminar con una cita de la pluma inspirada de su libro Mensajes Selectos, tomo 2, página 309. Cristo reclama como suyos a todos los que han creído en su nombre. El poder vitalizador del Espíritu de Cristo que mora en el cuerpo mortal vincula a cada alma creyente a Jesucristo. Los que creen en Jesús son sagrados para su corazón, porque su vida está oculta con Cristo en Dios. El dador de la vida pronunciará esta orden: despertad y cantad, moradores del polvo, es decir, los que están en el sepulcro. Jesús les dirá: despertad y cantad los que están en el sepulcro, porque tu rocío, el cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos, dice ahí en el libro del profeta Isaías, capítulo 26 y versículo 19. Para todos aquellos que dicen: ay, es que estas citas no están en armonía con la Biblia. Claro que sí, ahí está la cita para que ustedes corroboren que la pluma inspirada está en armonía perfecta con la Biblia.
Dios los bendiga, estimados amigos y hermanos. Dios mediante, nos vemos en la lección número 5. Hasta pronto.